día crucial para la segunda familia del padre prepara el escenario de nuestra historia. Creyendo que había nacido algo repulsivo, el bebé en realidad así fue. Ese mismo día y esa misma hora nació un niño llamado Cajón. Kesak, un niño nacido con un cuerpo y talento exterior, fue bendecido por el dios Espada. La madre solía creer que su vida sería mejor si su hijo fuera un tipo rudo. Más tarde, el protagonista entendería eso. Le faltaba un brazo, el derecho, el de su madre. ¿Por qué sus padres estaban tan decepcionados de él? Estaba decepcionada porque todas las noches deseaba poder fallecer, pero él así lo hizo. Solo le interesaba mantenerse con vida. Estuvo expuesto a los comentarios de sus padres sobre el bebé que llevaba cuando aún estaba en el útero. Su familia esperaba que, a pesar de sus mejores esfuerzos, nunca pudiera competir con su hermano mayor. Su padre anticipó que su hijo triunfaría en el cajón, pero nació sin el apoyo de nadie y con una sola mano. Era una desgracia, por Dios. En virtud de su mera existencia, aplastó las esperanzas de sus padres. Desde muy joven interpretó el personaje principal. Todos adoraban a Caín, que era más joven que ellos y ya podía caminar. Su madre no entendía por qué las cosas habían cambiado cuando ella apenas podía levantarse y dar un paso. Caín ya tenía una sábana en sus manos, lo que dejó a la madre decepcionada. Cuando el personaje principal finalmente pudo agarrar la espada, Caín, cuando ya estaba muy por delante, estuvo sentido comenzar a moverse. Comenzó a practicar esgrima después de haber experimentado mana. Ojalá mi hijo fuera un cajón, así decía la madre. La sombra del protagonista creció hasta ser grande, pero lo envolvió en la oscuridad. El cajón finalmente se convirtió en un objeto de adoración y envidia para todos. A los 6 años le asignaron un asistente de caja. Tenía una reputación fuera de sí mismo, que en realidad era hijo de sus padres y que había sido enviado como amigo y partidario de Cajón, en su calidad de primo. Lo compraron por 300.000 luden y el primo lo humilló golpeándolo y diciéndole malas palabras porque había visto a un maldito perdedor como el Caín de antes. El protagonista fue el blanco de su ira al principio porque no le agradaba. Se suponía que debía contener lágrimas, pero no lo hizo. Era más fácil tolerar que los adultos que pasaban a su lado no hicieran nada porque no les dolía. Su tío, conocido por ser un hombre increíble, abandonó la situación a pesar de ello. Creció así porque su familia lo abandonó hace mucho tiempo y nunca volvieron a ver cómo estaba. La bendición de jefe, de talento superior de Dios, de la espada se convirtió en veneno para él. Un personaje que levanta la mano y dice haber sido golpeado por el campo de entrenamiento del Cajín. Le dice que si pensaba que había terminado cuando dijo que había perdido, no se habría roto, pero lo hace con risa burlona. Nuestra protagonista, ahora con un cuerpo más desarrollado y una mirada que quiere, habló y lo que consiguió. Siendo un guerrero, envidiaba el talento y la fuerza de Caín y se lanzó a volverse fuerte. Caín caminó hacia adelante, cuando tratando de atacar, sino simplemente luciendo desafiante, le pide que deje de mirarlo, porque no le agrada y le grita, llamándolo perdedor sin brazo. ¿Cómo se atreve? Cuando lo ve de esta manera, piensa que si trabaja lo suficiente durante toda su vida podrá derrotarlo. No podrá seguir el ritmo de Caín, el personaje principal, a quien realmente quiere ganar, pero sus objetivos no pueden cumplir solo con el trabajo duro, y Caín se volvió relajado en su entrenamiento. A medida que su consumo de alcohol aumentó, las chicas y las drogas entraron en su vida, pero el protagonista aún era incapaz de derrotarlo. El protagonista era genio, pero Caín era el genio que no trabajaba en el lujo, con la riqueza, con las mujeres o con el alcohol. Años más tarde, ambos eran adultos y competían a pesar de su falta de talento y perseverancia. El personaje principal cayó al suelo, nublando su visión mientras se desarrollaba una batalla real frente a toda la ciudad. La imagen de Caín saltaba en el aire. Caín estaba inclinado frente al personaje principal cuando el humo se disipa. Él hasta ahora, después de 29 años, el protagonista tenía un récord de 21-2-1 contra Caín. Aunque perdió repetidamente en peleas no oficiales, finalmente pudo derrotar a Caín, y cada vez que perdía, la gente le decía que se rindiera y se burlaban de él. Lo critiqué por ser un idiota, que pierde el tiempo y no tiene talento, pero aún así prevaleció. El protagonista recuerda las palabras cuando todos se empiezan a cantar su nombre que escuchó repetidamente hasta que se le empezaron a caer los oídos. ¿Te importaría si fuera una caja sin mi hijo? ¿No hubiera nacido sin ella?
Con el tiempo, esas palabras comenzaron a desvanecerse y mi hijo no tiene talento, le afirma Caín que no habría desperdiciado su vida con alcohol si fuera Caín, le dice a Caín. Sin pisar a los débiles y a las niñas, a las drogas habían vivido vidas plenas. Hace una retirada victoriosa mientras da pasos firmes y finalmente sabe cómo completar la tarea. El protagonista había sido apuñalado por Caín. En su opinión, era un cobarde. Seguirá diciéndole hasta el final de sus días, pero le dolerá más creer que finalmente ha derrotado a Caín. La infame espada, que no es la única emoción que no puede sobrevivir para experimentar, usando la línea familiar inmediata de Simón, también incluye mana familiar. Simón, antidemonio magna, Rayla no a menos que aparezca un santo milagroso. Tiene la fe de vivir y, en sus últimas palabras, le dice a Caín que será recordado como un perdedor, que no los transforma. En la escena, el personaje principal está encarcelado en una especie de calabozo y encadenado en una silla. Había imaginado, si estás en el infierno, eres un tipo con suerte, que lo milagroso puede ser usado en beneficio propio, o que la arena contiene lo milagroso. Lamentablemente para el protagonista, un santo nuevo presente lo salvó, pero todo el cuerpo del protagonista quedó destrozado. Lo único que podía hacer era respirar y todos asumieron que así sería, y él tenía un acuerdo. Solo creando un contrato, un perdedor como él podrá derrotar a Caín, pero sus padres estaban abiertos a tener una aventura con él. Por lo tanto, era inútil afirmar que no lo habían hecho. Era un demonio que sacrificaba. En la casa familiar se descubrieron sacrificios y botellas con su sangre para el contrato. El joven maestro Caín lo apuñaló para fortalecer a 300 niños indefensos. Para el honor de las protagonistas, así como el honor de la familia Simón, se dan cuenta de que ha vencido a Caín, pero no a la familia Simón ni a la familia que eligió. Caín fue acusado de cumplir condena perpetua y estaba frente a él. Sus brazos y piernas habían perdido todos sus tendones, sellado total de mana. El protagonista recibe la vista de una caja y una cadena con muchas capas, y ambas le dicen lo admirable, exitoso que se ha vuelto. Se le elogia por ser un trabajador brillante y un emperador espada. Eso fue enteramente culpa suya. Después de una humillación, era un maldito perdedor. El consumo de alimentos del protagonista disminuyó significativamente y de repente empezó a perder peso. Sorprendentemente, permaneció hambriento durante todo el día y en un momento dado empezó a toser. Estaba esperando a perder la vida, pero no quería salir así en público. Quería morir en la arena, pero él no quería ser destino. Si no hubiera nacido con un solo brazo, habría llevado una vida diferente. Si hubiera recibido la bendición del dios de la espada, su vida habría sido de línea directa. Con todas sus fuerzas deseaba vivir antes que morir. Luego, pasamos a una cena en lo que lo están desafiando y él se sobresalta por el dolor de su brazo derecho. Aunque parece demasiado real para ser un sueño, él también cree que lo es. Pero, ¿cómo conoces a la persona y por qué lo llama Vincent y el adulto de la familia que lo desafía? Aunque es consciente de algunos recuerdos que regresan a él, no nos comprende del todo, por lo que el sueño no es tan malo para él. Es un sueño en el que el aire está limpio, no huele tan mal como el aire de la prisión subterránea y se siente fresco. El adulto le grita por cuánto tiempo piensa ignorarlo y tiene brazo derecho. Pero el protagonista entiende que le está inyectando mana para intentar hacerle daño. Lo hace ahora. Ward se defiende con su mano derecha, pero se sorprende cuando la lanza al aire con su palma izquierda. Pide perdón porque fue demasiado lejos, pero el adulto se queja de que estaba siendo insolente por haber sido un ataque tan brusco. Solo porque era suyo, el primario y su hijo lo aplastarían sin piedad. La familia filial derrotará a la familia principal por primera vez para poner las cosas en orden. Perspectiva. Una familia filial es una rama secundaria de una familia que no ocupa muchos puestos de autoridad, una suma importante de dinero y contiene que es una especie de vergüenza. Esa persona es igual a su padre. Desde niño deseaba derrotar a la familia dominante y darse cuenta de que no podía lograr este sueño. Comenzó a imaginar que le sucedería a su hijo. El adulto nunca olvidaría su altivez y que solo esperó el montaje de espadas reales. Se resigna a creer que esto no es un sueño y le informa. Poco a poco, los recuerdos empiezan a regresar. Su madre falleció poco después de dar a luz en esa vida y su padre no mostró ninguna preocupación. Lo mínimo para él porque era miembro de la familia principal y todos los niños lo usaban como chivo exploratorio. Es el séptimo de 8 hijos.
Su nombre es Vincent. Era un patio tan cobarde que después de recibir una bofetada del miembro más joven de la familia, se escogió de miedo y desolló a su habitación. Por tanto, se incluye que al David manco de la familia principal fue el feo abandonado por el resto. Familia Simón descubre el hierro de Vincent. Se dan cuenta de que ahora es el inútil Vincent de la familia Denka. Solo tiene cosas negativas. Cada miembro de su familia quiere aplastarlo. ¿Por qué no puede ser como sus hermanos? Sus sirvientas y asistentes lo ignoran a pesar de que tiene defecto y preferiría fallecer. Conclusiones de que las oraciones del niño parecen haber sido respondidas por Dios, porque eran meros deseos. Se puede escuchar una voz murmurando que así era, y que el único que quería era morir. Por favor, comprenda que Vincent es el dueño del cuerpo original. Ya no usa ese nombre porque le dio su cuerpo. Julián explicó mejor un dios menor, a quien se refirió como una revelación. Quería orar a un dios espiritual, porque apareció accidentalmente el personaje principal, pero tampoco le molesta porque su único objetivo es terminar su carrera para convertirse en un verdadero dios. El protagonista es consciente de su situación, pero no está interesado en sus logros, porque tiene otras cosas entre manos. Julián es consciente de ello, pero su energía espiritual sigue ahí. Increíblemente, bajo su energía espiritual, desaparece por completo ese cuerpo que tiene, moriría por el protagonista. No está de acuerdo, alegando que su cuerpo está demasiado sano para morir joven. Sin embargo, este es el punto donde colapsa. Los recuerdos reales de este cuerpo también los serán entregados por Julián. Llega a comprender que, si bien siempre intentó estar deprimido, en realidad nunca lo estuvo. El papel de un cobarde estaba preparando el terreno para hacer venganza. Se da cuenta del protagonista. Entiende que había encarnado en un mundo para el que no estaba preparado. Debe prestarle atención a Julián, le exige Julián. Desde ahora, también podrá sacar muchas cosas buenas del trato que le cuenta sobre la historia de él. El archidemonio, David y el rey héroe de la caja. Esta historia sucedió hace 500 años. El espadachín manco David escapó de la prisión de Simón gracias a un contrato con el demonio que devoró a miles de personas para volverle más fuerte, y por eso está registrado en la historia como un gran demonio. El protagonista se pregunta si ha viajado 500 años hacia el futuro, o lo cual es la probabilidad de que haya viajado hace 500 años. Había una persona llamada David y una persona llamada Cajín, pero sin embargo estaba seguro que murió hace 500 años de prisión. Le da mucha rabia saber que ni siquiera le dejaron morir en paz, que incluso inventaron la historia y hablaron del gran demonio y héroe para dejar de tonterías, que esa historia era simplemente una historia inventada. Pero se calma y le pide al rey que por favor continúe más tarde. El héroe se tragó las lágrimas y trabajó con el héroe más grande de la época, su mejor amigo, el emperador del sol, y así pudieron derrotar al gran rey demonio. El protagonista no recuerda que hubo otro héroe, pero se da cuenta de que él era el más moscoso, que lo admiraba mucho, y que a pesar de que era cuando Arslan era joven, él era un amigo y discípulo suyo, que lo visitaba de vez en cuando en el calabozo y le decía que nunca cometió ninguno. Crimen y autoridad no ganaría. Él iba a asegurar su honor y sin importar el tiempo que tomara. Después de ese día, Arslan nunca regresó, y se nos dice que Arslan es el primer patriarca de su familia, la cual se llama familia Denka, y su misión es superar a la familia. Simón fue citado para eso. El protagonista comienza a pensar que la familia estaba para luchar contra la verdad. Es una coincidencia. Arslan definitivamente le dijo que descubriría la verdad, que era alguien que sabía cómo le habían hecho daño. Si esto no es casualidad, y aunque puede que lo sepa todo, está seguro de que Arslan Falker abandonó a la familia Falker y creó a la familia Denka, que es una nueva familia creada en la que el interés de recuperar el honor del protagonista. Así, si realmente cumple con los objetivos de superarse, la familia cree que realmente Julián puede convertirse en Dios. Julián lo afirma, y si eso sucede, su cuerpo pasará al protagonista para que ese tratamiento les beneficie. El protagonista agradece a Arslan, a ambos, y heredará la misión que le ha encomendado. Dejando atrás, superará a la familia que lo traicionó, y luego él pronto se dirige. Vea qué técnicas de batalla han evolucionado en estos tiempos. Desde que han pasado 500 años y los legados de los espadachines siempre evolucionan, y cuando está observando el cuerpo comienza a fallar y se desmaya nuevamente
expresa que ese cuerpo es una basura y que si no usa mana para controlarla no podrá vivir sin una vida normal. Nota un pequeño detalle y llama a Julián para decirle que no habría aprendido a manejar la espada. Él responde eso, tenía una capacidad que no le permite que lo aprenda, y le hago saber que simplemente nació así y ya. Pero el protagonista dijo que no era así, porque tenía un exoesqueleto celestial, que es literalmente capaz de almacenar mana en cualquier parte de su cuerpo, con mayor presión. Es capaz de almacenar mana en sus huesos. Pero Julián no entiende muy bien. El protagonista le pide que escuche con atención. Un artista marcial necesita usar mana. Posee una fuerza trascendente, más allá de un humano normal. El mana que causa milagros normalmente se almacena. El cuerpo humano, por tener un exoesqueleto celestial, significa que puede almacenar mana en tus huesos, encima de tu corazón. Eso significa que puedes usar mana infinitamente, y que todo eso fue irónico, ya que Kajin es la persona de todos, lo llaman héroe, y el que odiaba tenía esa habilidad. Julián también le añade una cosa, dice que no puede vincular el corazón imaginario con el corazón, pero el protagonista no entiende qué es eso, y el corazón imaginario es almacenamiento imaginario para el mana de él, pero el protagonista no entiende eso, porque no guardan directamente el corazón, eso es en el suyo. Ese era el método para almacenar mana, pero bueno, en su tiempo, ellos almacenan el mana en su imaginación y los llaman para hacerlo. Cada estrella y la cantidad de estrellas utilizadas representan la fuerza del artista marcial, y el protagonista comienza a recolectar mana de su corazón, haciendo topping, diciendo que tienen que arriesgar mucho si quieren serlo. Aprendió la técnica de ese brazo de Davi y la desarrolló a partir de ella hasta hacerse conocido como un artista marcial legítimo. Sin embargo, Julián no está de acuerdo. Evidentemente, está en el orden incorrecto. Desconoce la fórmula del circuito. Si hay una manera de usar mana de manera efectiva, el protagonista dice que deje que su mana fluya donde sea necesario. Sin embargo, se lo dice a sí mismo. La mitad de ellos todavía estaban vivos, por lo que lo hicieron el acto. Se quejan de que por qué les dolió tanto y enseñan que la estadística no es buena. Su corazón y su circuito de poder mágico son fuertes y su cuerpo tenía una gran fisonomía. Con éxito, si su cuerpo y la familia Simón le hubiera proporcionado la formación adecuada cuando era niño, a ese ritmo, su cuerpo moriría sin mana después de tener un hambre insaciable durante más de 13 años. Cuando no llega a la edad adulta, la meditación evitará que su cuerpo se deteriore. Pero hay un límite y es posible que ya no pueda hacerlo. Unos 10 años de vida, pero 10 años son suficientes. Ese es el tiempo débil. Fue encarcelado bajo tierra y anhelaba vivir mientras lentamente moría de hambre. Fueron esos 10 años terriblemente aterradores y un asistente aparece para preguntarle que por qué lo estaba, el nombre de Wilson, y le tira su ropa para que la lleve a limpia. Además, tan encerrado, ¿y a qué se debió ese lío? Limpia la habitación, se sorprende la persona que ve ante sus ojos. Parece mucho más fuerte, ya no es el mismo cobarde de costumbre, y le grita que debe haber aprendido magia oscura o algo así. Tiene que notificar inmediatamente a los grandes chambelanes e informa al patriarca, pero el protagonista le expresa que está hablando de una manera que no debería. Se ha comportado de una manera muy altiva, insistiendo en que, aunque lo odio más trabajo de lo habitual, una última instancia no es una responsabilidad del todo, pero Wilson ya le había dicho antes que odia hacer las cosas que quiere. Pero el protagonista se quita la ropa de sus manos y le dice que él mismo irá por ella, e irá a ver el gran chambelán, del que habló antes de decírselo, que se ha ido él mismo, porque su trabajador y su sirviente. Wilson no quiere trabajar, pero Wilson se da cuenta de que es el protagonista. Ya no es el mismo, así que empezará a respetarlo un poco más, pero Julián le dice que tenga un poco más de cuidado, también porque mató a mucha gente, pero el protagonista lo calma. Ha peleado con muchas personas, en cuanto matan tienen una energía absolutamente diferente y el sirviente no la tiene, nada, y sabe cómo tenía una vida difícil. El criado ya había limpiado el cuarto y le había traído su ropa. La señora limpia le pregunta si podría por favor traerle una espada de aproximadamente 1 metro. Ya estaría bien si se pasa aproximadamente de 1 metro. 500 gramos deben de ser madera con olor a negro. Eso es lo que dice literalmente. Yo no. Yo lo invité, y así no quería hacerlo.
los porteros le dijeron que tenía que venir personalmente, ya que su criado no quería trabajar, pero él creyendo que el pronto había demasiado lejos. Le tocó el hombro y de pronto con una sola maniobra lo mandó al suelo pidiendo perdón, que tenía malos recuerdos de haber sido atacado por la espalda y que entendiera la lección de comportarse por favor. Pero el cuerpo del protagonista gritaba de dolor, solo para no hacer ninguna de las dos cosas. Si Wilson tenía algo que decir y le dice que no, diciéndole que si hubiera dicho eso, 1 metro de madera negra, eso era cierto, y que se atrevería a cerrar inmediatamente la puerta y pedir perdón por serlo. Se cerró ruidosamente el viento y a que no lo hizo a propósito, le entrega de la espada al protagonista. Él va al patio para tener una formación adecuada, y él sabe que este exoesqueleto celestial es extremadamente débil. Por pensar eso, estaría muy cansado después de blandir la espada unas cuantas veces. Siente que le queda un largo camino por recorrer, pero aún así, esa sensación es buena, y en ese momento el muñeco de entrenamiento se corta en dos. La persona se disculpa porque la energía mana era tan débil que no creía que estuvieran ocupando ese muñeco, y le pregunta si él era débil. Vincent, Julián, le explica que se llama Revan Adenka. Es un descendiente muy colateral, también es uno de los candidatos.